Hubo una vez que le preguntaron a una persona y le dijeron, vos sos orgulloso. Y esa persona se defendió y dijo, no, yo no soy orgulloso. Y esta persona le vuelve a responder, entonces me acabas de confirmar que sos orgulloso. Al poder responder, yo no soy orgulloso, estoy diciendo, sí soy orgulloso. Todos nosotros, gracias José, tenemos un orgullo escondido. A diferencia de la vanidad, de la arrogancia, este orgullo se esconde tan bien y lo disimulamos tan bien que quizás no se nota. En cambio, si fuésemos vanidosos o arrogantes, ¿cómo escondemos eso, no? Pero el orgullo lo podemos esconder. Se esconde en estos lugares tan profundo que este orgullo hasta a veces muestra la forma de pensar que tenemos, muestra la forma de actuar. Eso hace el orgullo en nosotros. ¿Y dónde se esconde? Podríamos preguntarnos. Bueno, hay muchos lugares. Por ejemplo, uno de ellos es la autojustificación. Quizás no admitimos equivocaciones. Nosotros podemos fallar en unas cosas, pero tratamos de hacer las cosas bien y lo justificamos. Podemos culpar quizás a los demás, culpar a la circunstancia, a la situación, pero no, yo actué bien. Quizás no pedir ayuda también es una forma de este orgullo que se esconde. Creer que yo solo puedo resolverlo y no pido ayuda porque si pido ayuda es un signo de debilidad, un signo de fracaso. Por eso, de autosuficiencia, yo lo puedo solo. Quizás también este orgullo se esconde en el silencio en un conflicto. Tengo un problema con alguien y en lugar de hablar y resolver el problema, me quedo callado, me escondo, te alejas. Quizás estás convencido de que la otra persona es la que tiene que venir a hablarme y no yo. Ignorando todos los textos bíblicos que dice que si tienes algo contra tu hermano, deja, habla. O sea, que no dice que espera a que el hermano venga, sino tú deja y vea. Ignorando la palabra del Señor. Se esconde también en la envidia. No siempre la envidia es desear lo que otros tienen, sino sentir también que el otro no lo merece. Una forma de orgullo herido, porque crees que tú deberías estar en ese lugar o en esa posición. El orgullo también se puede esconder en una crítica constante. Criticar a los demás, las ideas de los demás, los logros de los demás, pueden ser una forma de orgullo, de superioridad. Y si podría seguir toda la noche hablando del orgullo, en un punto u otro nos toca a todos. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Y de esa manera nos debemos conducir, estimando a los demás como superiores. Pero el orgullo me dice, no, ¿por qué él va a estar sobre mí? ¿Por qué él va a tener la última palabra? Y empezamos a tratar de disimular y esconder este orgullo de tal manera que este orgullo que yo tengo no se vea vulnerado, no se vea expuesto, y yo pueda mostrarme que no soy orgulloso. Por eso cuando alguien te dice, ¿sos orgulloso?, tu respuesta va a decir si lo sos o no. Yo no soy orgulloso. Lo estás diciendo, eres orgulloso. Con esto quiero dar el nombre del mensaje de esta noche. Un orgullo escondido. Así le pasó a los discípulos del Señor. Busquemos Marcos 14:26 hasta el versículo 31. Vamos a seguir exponiendo la palabra del Señor, versículo a versículo, como hacemos cada domingo. Marcos 14:26. Dice así la palabra: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Hasta aquí nomás la palabra. Con esta introducción y haber leído este texto, ¿usted pudo notar un orgullo? El primero de mis 3 anunciados es un anuncio. El Señor hace un anuncio a sus discípulos. Quiero que nos ubiquemos en el lugar. Dice que cuando hubieron cantado el himno, ¿qué sucede cuando han cantado el himno de esa Pascua que estaba el Señor celebrando con sus discípulos? El himno termina la Pascua. Era como redondear la Pascua. Y por lo general se llamaba Geliel, ese fin de esta celebración. Este término de cena, vemos que cantaron el Salmo 113 al Salmo 118. Ese fue el último himno, porque se avecinaba algo. El Señor sabía a dónde iba. Entonces, cuando terminaron el himno, cuando hubo cantado eso, dieron cierre a esa celebración. ¿Y qué sucedió ahí? Me llevó la atención de qué cantaron esa noche. Y el Salmo 118, el último versículo, dice estas palabras. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso estuvieron cantando. Ese es el último versículo, son las últimas palabras de ese Salmo 118. ¿Qué tenía en mente Jesús? ¿Listo? Terminó la Pascua. Ahora vamos. ¿A dónde iba Jesús? Iba a ser expuesto, muerto. Iba a la crucifixión. Él sabía lo que le esperaba. Y él dijo, alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué tremendo poder alabar al Señor de esta manera, sabiendo de que en horas iba a morir. En pocas horas el Señor iba a afrontar esa cruz. Él lo sabía. Y es probable que esta cena haya durado hasta las 12 de la noche, 5 o 6 horas normalmente. Por lo tanto, era medianoche. Y salieron de ese lugar, del aposento alto, ya terminada la cena, y el Señor salió con los 11 camino al Getsemaní, pasando por el valle de Cedrón, llegaron al Monte de los Olivos, un trecho de 5 kilómetros, donde el Señor, durante la noche, quizás a la luz de las estrellas, no lo sabemos, pero iba caminando con sus discípulos. Él con los 11. ¿Y qué lugar era ese? Un lugar donde Judas ya lo conocía. Porque ahí el Señor oraba, ahí estaba con sus discípulos. Era un lugar que Judas ya sabía. O sea, ¿qué esperaba el Señor en ese momento? En pocos minutos va a venir Judas con toda una comitiva a buscarme. Porque Judas, este lugar sí lo conoce. No el aposento alto, no sabía todavía, pero este lugar sí lo conocen. Y en ese trayecto de 5 kilómetros le dice el Señor, muchachos, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Como un balazo de agua fría quizás para los discípulos. Escandalizarme yo de Jesús, imposible. Hace unos minutos, Judas salió a entregarme, sin saber los discípulos, pero ahora a ellos le dice el Señor, ya no está Judas, ahora me queda 11, y aún estos 11 me van a negar. ¿Con quién iba a estar el Señor? Solo. Todos en esta noche se van a escandalizar de mí. Pero resulta que acá hay una sola voz que resuena de los 11, la voz de Pedro. Pedro es como que el vocero del grupo,
Pero el Señor se refirió a todos. Y le dijo esta palabra, de esta manera, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Una profecía de Zacarías 13:7, hablando de que todo iba a suceder, porque esta profecía se iba a cumplir. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Puede ver quién dice estas palabras? Lo dice el texto, lo leamos de vuelta. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Dios mismo dice estas palabras. Y estas palabras que Jehová, Dios, dice, le da una orden a la espada. Espada, levántate y ve contra el pastor, contra aquel compañero mío. Espada, tienes una orden. Y si podemos ver un poquito más adelante, Zacarías 12:10, y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Otra vez, Dios hablando y diciendo, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Puede ver usted la profecía del Señor? El mismo Dios, en este caso, ¿a quién traspasaron? A Jesucristo, diciendo, y mirarán a mí. Dios habla, diciendo, mírenme a mí. Y ahora está Jesús allí en el Getsemaní, diciéndole a sus discípulos, ustedes me van a negar. El Señor estaba anunciando de que una espada atravesaría al Mesías. Me gusta esta palabra de Matthew Henry. La noche en que comieron las primeras Pascuas, le fue prohibido a los israelitas salir de sus casas por la noche para que no les dañara el ángel que lleva la espada, el ángel exterminador. Pero Jesús, pastor y cordero, salió para ser herido y expuso voluntariamente a la acción de la espada. ¿Qué contraste? Aquella noche, donde estaban en Egipto, cautivos, le había dado la orden, no salgan de las casas, va a pasar el ángel con la espada y va a herir. Y en esta noche, la noche que caminaba con su discípulo hacia el Getsemaní, el Señor salió en busca de esa espada. Lo hizo voluntariamente, porque sabía lo que venía. Voluntariamente lo hizo y por amor a nosotros. Sabemos por la Escritura que su costado fue abierto y de ese costado vertió agua y sangre, evidenciando de que realmente había muerto. ¿Qué sucede en esa división del agua y de la sangre? No lo sé, pero es como que explotan esas células y liberan agua. Quiere decir evidencia de muerte. Una vez herido, este pastor, estas ovejas iban a ser dispersadas. Esa era la profecía dada y lo que el Señor le estaba diciendo en esa noche a sus discípulos. Esto está escrito, muchachos. Esto va a suceder. Y continúa el versículo 28 diciendo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No lo dejó ahí nomás el Señor. El Señor aún no había muerto, pero ya estaba hablando de resurrección. Ya estaba hablando de dónde los iba a encontrar a ellos después de que Él resucitara. Iré delante, dice de ustedes, a aquel lugar que ustedes ya conocen, aquel lugar donde yo los llamé, allí en Galilea. Podemos ver a un Cristo que los anima con una promesa de reunirlos nuevamente, de guiarlos como lo hace un pastor. Aquí podemos ver también de que el Señor le había dicho, yo no voy a estar en otra ocasión, yo voy a morir.
pero voy a enviar aquel ayudador, aquel consolador que estará con vosotros, ya no fuera de ustedes, sino dentro de ustedes. Ya no como aquella orgullo que se esconde. ¿Y dónde se esconde el orgullo? Muchas veces decimos en el corazón. Allí va a morar el Espíritu Santo. Y eso me lleva a mi segundo punto, la arrogancia. Entonces Pedro le dijo, es el primero en responder, Pedro, con ese ímpetu que él tenía, un Pedro convencido, que podría haber dicho, yo jamás te voy a negar, Señor. Jamás haría eso. Y el versículo 29 dice, aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Qué palabras firmes de este Pedro, inamovible. Aunque todos lo hagan, yo no lo voy a hacer. Un convencimiento que hasta se puede notar de que desconfiaba de todos los amigos. Pero él, imposible. Por más que esté escrito, Pedro, mirá que ya hay una profecía, imposible que yo te niegue. Puede estar equivocada hasta la profecía, puede estar equivocada la palabra. Jesús, quizás vos estás equivocado, pero yo no te voy a negar. Ellos pueden ser que te nieguen, pero yo no lo haré. Un Pedro cegado por el orgullo, cegado por el exceso de confianza. Y hay un proverbio del sabio Salomón, Proverbio 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dicho de otra manera sería, si hay soberbia en tu vida, a posterior viene el quebrantamiento. Si hay altivez de espíritu en tu vida, altanería, arrogancia, pronto viene la caída. ¿No le suena al que cree estar firme, mire que no caiga? Primera de Corintios 10:15. Pedro está más convencido de no caer que lo lleva a dudar de los demás quizás. Esta arrogancia de Pedro no lo hace mirar a él, sino lo hace ver a los demás. Él da por sentado que la fuerza suficiente que él tiene para que él puede aguantar cualquier situación, cualquier tentación, él la puede superar. Aunque nadie esté firme, él sí lo va a estar. Y lo más grave de todo esto, que dice el versículo 31, y todos dijeron lo mismo. Más y menos la misma palabra, pero todos aseveraban de que no lo iban a negar a Jesús. Esto me lleva a que, ¿cuál sería la actitud que tendría que haber tenido? Quizás la misma actitud que tuvieron allá en el aposento alto. Esa actitud cuando el Señor les dijo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Se acuerdan aquel momento? Y cada uno preguntó, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Cada uno miró por sí mismo, no por el otro. Pedro en este momento estaba dudando de los otros, pero no de él. Si hubiera tenido esa misma actitud esa noche, dudar de sí mismo, ante la declaración que hizo Jesús, ante las profecías que el Señor le mostraba, quizás Pedro a esta altura no hubiera caído. Pedro estaba dudando de la palabra de Jesús, estaba dudando de lo que estaba escrito, porque ellos creían que tenían el control de toda la cosa, de la situación. Si le hago una pregunta, espero que me sepa responder. ¿Qué es lo más engañoso que existe? Recién lo dije. Nuestro corazón. Y lo corroboro con la palabra. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, ¿cómo sigue la palabra? Más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá?
O sea, el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Yo mismo soy el enemigo más grande que tengo. Tu corazón es el principal enemigo, el perverso que mora contigo. Y allí es donde el mundo dice, hacele caso a tu corazón, hacele caso a lo que vos sentís. Porque el mundo sabe que si vos le haces caso a tu corazón, a lo que vos sentís, estás pronto a la caída. Es fácil que caigas, es fácil que tomes una mala decisión, porque estás escuchando tu corazón. Aquel corazón engañoso, aquel corazón que tiene malos pensamientos, que tiene malas intenciones, que tiene motivaciones malas y profundas, que está en el centro de la voluntad humana. Qué tremendo poder decir que yo convivo con el mal, podemos decir. El mal está en mí, decía el apóstol Pablo. Y quiero leerles esos versículos. Dice así, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo una ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo no se fiaba de su corazón. Su corazón le llevaba a que ese orgullo, esa arrogancia salga afuera. Como quizás Pedro en esta noche también. ¿Quién me va a negar? Yo no. Imposible. Todos ellos, yo no. Había un Pedro que se creía superado. Había un Pedro que él se creía que lo podía hacer solo, sin ayuda de nadie, con él mismo y sin ayuda de Cristo, porque estaba Cristo diciéndole, Pedro, ten cuidado. Y este Pedro confiado decía, yo puedo. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Hoy me negarás. Versículo 14-30. Dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. El Señor Jesús le decía, no mañana, no dentro de un año, hoy, antes que el gallo cante. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Antes que salga el sol. Ellos, acuérdense que contaban el día de salida del sol a salida del sol. Antes que pase el día, hoy me vas a negar. Y no una, Pedro, no 2, 3 veces me vas a negar. Pedro, totalmente confiado, que él no se estaba portando mal, que él no lo iba a negar, que lo que él prometió a Jesús lo iba a cumplir. Pero ¿qué sucedió? Cristo le estaba diciendo, Pedro, quizás vos te estés portando peor que los otros. Vos te vas a portar más mal que los demás. ¿Por qué decís eso, Jesús? Porque ellos se fueron, los otros 10 se fueron, se van a esconder, pero tú me vas a negar. Y no solamente 1, 2, sino 3 veces me vas a negar, Pedro. Pedro lo va a negar al Señor más aprisa que el gallo en cantar. El versículo 31 dice que Pedro lo decía con mayor insistencia, decía, si fuere necesario morir contigo, pero no te voy a negar. Afirmando, reafirmando, aún hasta la muerte. No hay duda de que Pedro lo decía todo esto sinceramente. Lo decía de corazón y sinceramente. No estaba mintiendo Pedro.
pero no estaba confiando en el Señor. Inclusive podemos ver en otro evangelio que dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, yo no le conozco. Ese Pedro que decía, no le voy a negar, a posterior sumó a ese currículum de mentiras, maldición, juramento, diciéndole, yo no le conozco, yo no conozco al hombre. Judas pecó con premeditación. En cambio, Pedro, la tentación le tomó por sorpresa. Afloró lo que había en su corazón. En el Evangelio paralelo, en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esto no está en este Evangelio de Marcos, pero lo dice Lucas. Simón, Simón. Usa la palabra, no Pedro, Pedro, usa Simón, Simón. Pedro, Pedro quiere decir roca, firme. Y el Señor le dice, Simón, Simón, hablando de su vieja naturaleza. Pedro, Simón, Simón, pronto vas a actuar como actuaste antes. De la vieja naturaleza. Te estoy presentando varias evidencias que me vas a negar. Y cada una de ellas la desestimaste. Podemos ver un Pedro que quizás no creía en la palabra del Señor. Decía ser un buen cristiano. Decía seguir a Cristo. Pero cuando venía la palabra a él, esa palabra la desestimaba. Como quizás hoy muchas no te una en yugo desigual. Cristianos que escuchan ese mensaje, desestiman la palabra. Y dicen, ¿por qué no? Y empezamos a buscar un ¿por qué no? Y nuestro orgullo aflora y tratando de ocultar, bueno, yo sigo a Jesús, soy cristiano, pero esta palabra quizás no es tan buena para mí. Y voy diciendo qué es bueno para mí y qué no. El Señor le decía, Pedro, ¿me vas a negar? No dejen de congregarse. Bueno, y yo empiezo ya con mi orgullo a tapar todo. Bueno, pero si todos los fines de semana voy a la iglesia, uno que falte, dos que falte, tres que falte, y empezamos a decir, a autojustificar, ¿qué es eso? Orgullo. ¿Qué dice la palabra? Y empezamos a ver toda la palabra que me lleva a mí a cambiar de mi estilo de vida. Y yo digo, no. Yo soy cristiano, evangélico, bautista, y empezamos a poner todos los rótulos y decir que yo soy fiel a la palabra, pero ni aún la leo. Ni aún quiero saber lo que dice ella para mí, no me interesa. Y si viene un hermano a decirme algo que dice la palabra, no es tan así. No, yo vivo el evangelio, yo entendí de chiquito. Y empezamos a autojustificarnos de tal manera de que hacemos a un lado la palabra. Un cristiano sin Biblia. Y eso me lleva a decir que Pedro realmente, no sé si realmente creía en el Señor. ¿Cómo puede ser eso? Un discípulo que habla en nombre de Jesús, diciendo que Él es la verdad, que cree en Él, pero que duda de su palabra. Quizás Pedro hubiera dicho de esta manera, con temor y con temblor, acercarse al Señor y decirle, Señor, dame gracia para que no llegue a negarte. Quizás esas pocas palabras podría haberlo librado, escapado de ese peligro. Como la oración que hacemos en Mateo 6 a veces, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque dudo de mí, dudo de lo débil que soy, puedo caer. ¿Qué había aquí? Un Pedro engañado por su propio corazón. Le hago una pregunta, ¿desde cuándo sabía Jesús que tanto Judas como Pedro y los discípulos lo iban a engañar y lo iban a dejar? ¿Desde cuándo lo sabía? Desde siempre. Antes de la fundación del mundo, el Señor sabía todo esto. Y aún así, el Señor
quiso compartir con ellos esa Pascua, quiso compartir con ellos sus 3 años, día y noche con ellos. Hombres falibles que el Señor sabía, los escogió para ser sus apóstoles, porque Él tuvo un amor incondicional por ellos, como lo tiene por cada uno de nosotros. Aún así, Él quería y deseaba compartir con ellos esa Pascua. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso Señor que tenemos! Saber de que Él me ama incondicionalmente. El Señor, cuando dio su vida por sus amigos, ¿por qué amigos los dio? ¿Por el amigo que es hoy o por el amigo que será después? Por el amigo que es hoy, porque Él decidió amarte. No te ama por la persona que vos vas a ser, sino por la persona que eres hoy. Por lo que hoy eres, quizás una persona llena de imperfecciones, pero que Él desea perfeccionar. Por lo que hoy eres, quizás una persona llena de pecado, que Él desea perdonar. Por lo que hoy eres, quizás una persona llena de suciedad, pero que Él desea limpiar. Por lo que hoy eres, una vida vacía e inútil, que Él desea llenar y usar. Él quiere prepararte esa vestimenta limpia y resplandeciente que nos habla Apocalipsis, que le va a ser concedido, dice que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Él quiere vestirte de esta manera, porque quiere que tu vida tengan esas acciones limpias para Él. Él aguarda pacientemente este cambio, y Él quiere hacerlo desde un comienzo. Pero en un primer comienzo debe haber arrepentimiento y fe. No confíes en tu corazón, confía en Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Quizás puedes haber estado lejos, pero Él es el que te está buscando. Cree en Él. Él tiene el poder de transformar tu vida como lo hizo conmigo también. Quizás tú en esta noche tengas un orgullo disfrazado y que lo esconda en lo más profundo que nadie lo pueda ver, pero Él sí lo puede ver. Y nadie te va a juzgar, porque todos somos pecadores. Él no llama a justos ni a santos, Él llama a pecadores porque los quiere limpiar. Él llama a aquellas personas que no sirven para el mundo, aquellas personas que tienen poco valor, porque Él es el valor morando en nosotros. Ese es el Cristo que te llama en esta noche. Pídele perdón, pídele ayuda. Él está pronto a ti. A una simple oración, búscalo de todo corazón y lo hallarás. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque delante de ti, Señor, tú nos descubres de tal manera que entendemos, Señor, que allí en lo profundo quieres habitar tú, Señor, también. Aquellas habitaciones oscuras, cerradas, allí quieres morar tú, Señor, y darnos luz para que nuestra vida tenga sentido. Señor, te alabamos, te adoramos, Señor, porque eres un Dios presente, atento, que tú hasta el día de hoy, Señor, me tienes paciencia, esperando que yo me arrepienta y busque tu rostro, Señor. Que yo pueda vivir para ti, Señor, evidenciando lo que tú has hecho en mí, en cada uno de nosotros. Alabado sea, Señor, por los méritos de Cristo oramos. Amén.